Hola Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias. No, estaba contando que tal vez como empezaron con la onda estatizadora de trenes en Buenos Aires, nosotros no lo seguimos demasiado, pero bueno, me parece que eso avanza en hidrovía, avanza en otros aspectos, ¿no? Sí, bueno, aunque no es una estatización pura, concreta y directa, Mm, que tiene sus vericuetos. ujú. ¿Te parece empezar por el caso de los trenes de carga o de Dale, hidrovía? dale. Sí, 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 vamos. Bueno, los trenes de carga, lo que primero hay que tener en claro es hoy cómo está hoy el sistema, quién lo supera. Hoy vos tenés una empresa estatal que se llama Belgrano Cargas y Logística, pero que tiene el nombre comercial que es Trenes Argentinos Cargas, TAC, que opera tres líneas de cargas. La línea de Belgrano, la línea de San Martín y la línea Urquiza. Y por otro lado tenés tres operadores privados, tres concesionarios privados, que son NSA, que opera la línea de carga de la red del Mitre, Sí, Ferrosur, que opera la línea de carga del ferrocarril Roca, y Ferroexpreso Pampeano, claro. que opera las redes y ramales que eran del San Martín y Sarmiento. Bueno, ¿qué decidió el gobierno? Bueno, decir que el lunes tomó una medida que ya se venía hablando, que incluso estaba prevista desde el año, ya te digo, fue el 2015, cuando se aprobó la nueva ley, la actual ley de reorganización de ferrocarriles. Que lo que se resolvió es que cuando venzan las concesiones actuales, no se renuevan y la operación de esos trenes vuelven al Estado. Con esta particularidad. La primera que vence, el vencimiento más cercano, es el de Ferroexpreso, que es en noviembre de este año. Los otros dos, Ferrosur y NSA, vencen en el 2022 y 2023. En el caso de Ferroexpreso, lo que se dio fue una prórroga hasta junio del 2022. O sea, el contrato que vencía a fin de este año se prorroga hasta a mediados del 2022. Y a partir de ahí, la red de Ferroexpreso vuelve al Estado, no se renueva el contrato, y vuelve al Estado la operación de los trenes a cargo de Belgrano Cargas o Trenes Argentinos Cargas, y lo que es el mantenimiento de las vías, estaciones y la infraestructura a la otra empresa estatal ferroviaria que se llama DIF. SCA y Ferrosur, cuando venzan en 2022 y 2023, van a seguir el mismo camino. O sea, operación a Belgrano Cargas, infraestructura a DIF. Cuando culmine eso, cuando los tres ferrocarriles que hoy son privados, concesionarios privados, vuelvan íntegramente al Estado, a partir de ahí entra en vigencia un nuevo reordenamiento del sistema operativo de cargas, un nuevo esquema de funcionamiento, Eso que va será a a consistir partir del 2023. a partir del 23, a Ujú, partir del 2023. ujú. Bueno, ¿en qué consiste el nuevo sistema de funcionamiento y de reordenamiento? En lo siguiente, en que los operadores de cargas ferroviarias reconocidos y habilitados, que para eso hay un registro donde las que quieren ser operadores se tienen que anotar y cumplir con determinados requisitos, esos operadores van a poder alquilarle trenes al Estado, correr sus propios servicios de carga, armar y correr sus propios trenes con ese material del archivo rodante alquilado, y pagar peaje por las vías que utilicen a la DIF, que va a ser la dueña y la encargada de mantener en el buen estado las vías. Ese esquema que va a regir en el 2023, en primera instancia, los que están en la primera lista de posibles y casi seguros beneficiados son a las actuales concesionarias, porque son los únicos que hoy están en condiciones de transformarse en operadores, porque ya vienen operando los trenes de cargas. Es muy difícil que se cree una empresa nueva desde cero para poder empezar a competir y poder operar en ese nuevo esquema. Y acá la particularidad de este mecanismo de no renovación de las concesiones y asunción del Estado de estas nuevas funciones es que en el caso de los privados se quitan de encima la obligación que cumplieron muy poco, por no decir casi nada, que era la de invertir en la infraestructura. Ah, 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 ah. Las concesiones que se dieron a mediados de los 90 a Ferroexpreso, que recordemos, Ferroexpreso está controlada por el grupo Techin. NSA está controlada por Aceitera General de ESA.
del Grupo Urquía de Córdoba. Ujú. Y Ferrosur Roca es de Loma Negra, la cementera Loma Negra, que hoy está controlada por el grupo brasileño Camargo Correa. Bueno, cuando se hicieron estas concesiones, se dieron bajo la figura de concesión integral. La figura de concesión integral implica que el concesionario tiene que operar los trenes, prestar el servicio de carga operando los trenes, y además mantener la infraestructura, invertir en vías, estaciones, en puentes, de modo tal de que la red mantenga una velocidad comercial digna y suficiente para el transporte de carga. Bueno, esas inversiones fuertes en infraestructura prácticamente no se dieron. No se dieron desde el comienzo de las concesiones y mucho menos ahora. Es más, hay un ejemplo Y perdón, coyuntural. perdón, Antonio, ¿y en las Sí. concesiones no había penalización por eso? Porque se estila Bueno, poner. sí, había penalizaciones, multa, pero desde que se dieron esas concesiones, mediados de los 90 hasta ahora, han pasado emergencias económicas, parches, Sí. infinidad de cambios normativos y jurídicos, inflación. Sí. Hubo una renegociación en el 2006-2007 de estas concesiones, Sí. donde todas esas multas terminaron, bueno, no pagándose o compensándose con nuevas promesas de inversiones o por incumplimiento que también acumuló el Estado, como suele pasar actualmente en Argentina, ¿no? Con las multas de concesionarios que muy pocos pagan, en muy escasas oportunidades se terminan haciendo efectivas. Ay, Dios mío. Entonces acá lo que se plantea es hasta dónde este nuevo esquema puede llegar a ser positivo, puede ser beneficioso cuando entre en funcionamiento a partir del 2023. Claro. Este esquema, fue pensado en el 2000, a partir de, su origen viene de 2008, porque en el 2008 se aprobaron la creación de la empresa de infraestructura DIF y lo que es la empresa operadora de pasajeros, SOPSE. Y ya en ese momento ya se había previsto que cuando vencieran los contratos de cargas iba a pasar esto que se denomina o está titulado sistema abierto o open access para lo que es el transporte de carga. Después del 2008 eso se demoró, se vino postergando. En el 2015, cuando sale la ley de reorganización de ferrocarriles argentinos, aprobada por ese entonces por el oficialismo y la oposición, donde se preveía esto ya, donde se refuerza esto. Y ahora que estaba próximo a los vencimientos de las concesiones, se vuelve a retomar ese esquema original o se vuelve, digamos, a implementar lo que decía esa base del esquema original. Claro. Pues imagínate, algo que se pensó en el 2008, aplicado ahora en el 2000, que se va a aplicar a partir de 2023, no solo está desactualizado, sino que tiene de arrastre toda una cosa que es la no correcta evaluación y planificación de lo que es la realidad argentina. Además, ese esquema de sistema abierto de competencia se copió de del sistema de funcionamiento europeo. En Europa, en la Unión Europea, cualquier empresa ferroviaria puede ir a otro país a prestar servicios de carga, pagar el correspondiente peaje y correr sus trenes. Trenes de la empresa francesa pueden ir a España y prestar cargas en España. Trenes de Alemania pueden ir a Italia. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahí la empresa alemana tiene sus propios trenes y va con sus trenes a Italia. Claro. La empresa española tiene sus trenes y va a Francia con sus propios trenes. Acá, cuando se concreten la devolución de estas concesiones, el único propietario o dueño de los trenes va a ser el Estado. No hay privados que tengan dueños de trenes privados en Argentina. Entonces, esa competencia es ficticia. Exacto. Y esto nos lleva a otro terreno de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la hidrovía? Aquí me parece que es de alguna manera al revés, porque el Estado no tiene, o lo que tiene quedó totalmente obsoleto en cuanto a dragas, por ejemplo. Sí, hay también, hay otras cosas, bueno, que se anuncian, que se hacen a medias o esquemas que de dudosa efectividad como lo que se quiere aplicar ahora.
Hoy tenés, este gobierno se pasó, asumió en diciembre del 2019. Sabía que en mayo del 2021 vencía el contrato que tiene actualmente la concesionaria, que es Hidrovía S.A. Esperó hasta último momento. El contrato venció el 1 de mayo, decidió prorrogarlo el 30 de abril, un día antes. Lo prorrogó encima por 90 días porque durante todo ese tiempo, desde diciembre del 2019 hasta mayo del 21, no pudo terminar los pliegos de la nueva licitación. Además apareció la interna en la propia coalición gobernante, de los sectores más duros que querían estatizar, y el gobierno que quería mantener una licitación. Bueno, se perdió tiempo, no aparecieron los pliegos, y llegó la hora del vencimiento del contrato y se prorrogó por 90 días. Bueno, con la promesa de que dentro de esa prórroga se iba a llamar a licitación, a una nueva licitación. Ahora, ¿qué ha pasado? Otra vez, los pliegos no están. La interna en el gobierno hizo que sea inviable una nueva prórroga de Hidrovía. Entonces, en septiembre, cuando venza la actual prórroga, la que está vigente desde el 1 de mayo, el AGP, que es la Administración General de Puerto, se va a hacer cargo, en teoría por un año, de lo que es el manejo y administración de la hidrovía. Va a subcontratar las obras de dragado y balizamiento por un año, y durante ese periodo, durante ese transcurso de ese año, va a terminar los pliegos, va a llamar a licitación y se supone que va a adjudicar a un nuevo concesionario privado lo que es el dragado y balizamiento de la hidrovía. Me genera tantas dudas, Antonio, me genera tantas dudas esto. Sí, además no se entiende esto que AGP por un año se haga cargo y salga a contratar ¿AGP depende del gobierno bonaerense? No, depende de la nación, del gobierno nacional. No tiene es bastante difícil de entender. Primero porque AGP no tiene dragas, no tiene balizadores, no está capacitada para hacer esa tarea. La única forma que tiene de garantizar la navegabilidad y las condiciones de funcionamiento de la hidrovía para que no se paralicen las exportaciones es contratando empresas privadas, porque no hay otra. El Estado no está en condiciones de hacer esas obras, porque no tiene dragas y ya te digo, y no tiene personal. Bueno, va a contratar empresas privadas, lo va a contratar por un año. Bueno, no es lo mismo contratar un servicio de dragado por un año que darle un horizonte de 30 años a un concesionario para que haga esa misma tarea. El costo va a ser mucho más caro. Y la duda que se va a generar es si realmente se van a hacer las obras tal cual van a estar previstas o no. Porque ¿quién dice que se va a controlar efectivamente que en un año se van a dragar? Como me causó mucha gracia acá en Rosario, el puerto Rosario. Compraron un yate para controlar al concesionario. La verdad, no puedo menos que reírme si no quiero pensar que tienen un yate para pasear, ¿no? La verdad que vos decís, hay cosas que es muy difícil. Todo esto en un clima de incertidumbre y de falta de señales claras. Así es. Digo, algo que venía bien, yo sigo insistiendo, la hidrovía es la fábrica de dólares para el gobierno. Perfeccionala, me parece fantástico. Adecuala, porque pasaron 25 años, aplausos de pie, pero no la destroces. No. Yo creo que acá la modalidad que había de este tipo de concesión estaba funcionando bien. Acá en Argentina la eficacia o el buen resultado o la satisfacción de los usuarios y clientes de una concesión o una privatización está en si vos tenés que los clientes se quejan o no. Si hay reclamo de los clientes o no. Bueno, acá en el servicio eléctrico con ANODESUR que hay reclamos con signos de que esa concesión no funciona bien o tiene problemas. En el caso del gobierno no se estaba dando eso. No se estaba dando, no hay ningún cliente que se queje de ese servicio. Algunos sí te van a decir, bueno, la tarifa por ahí estaba muy cara, había que bajarla. Pero en cuanto al estado del río y a la prestación de los servicios comprometidos, nadie se quejaba. Además, es algo que se venía elogiando, ¿no?
Antonio, Entonces, muchísimas gracias. Seguiremos consultándote porque todavía falta bastante para ver para dónde vamos. y sí, sí, imagínate porque todo esto de la hidrovía todavía no están los decretos. Sí. ¿Cómo se va Y de estableciendo un cómo se va a plumazo lo implementar esto? sacaron, fíjate la vergüenza, ¿no? Porque en enero, creo que fue el 13 de enero, el gobierno del presidente Fernández firma un decreto, crea el comité de la hidrovía con los Ah, gobernadores, llama a las universidades para que aconsejen, eso quedó chuf, borrado. O sea, la verdad causa de alguna manera esta indignación, porque esto es plata para el país, son fuentes de trabajo, es decir, insisto, hay provincias que viven y bien de todo esto, pero bueno, esto no se está viendo. Antonio, un abrazo enorme y muchas gracias. claro, que tengas buen día, gracias. Igualmente, el señor Antonio Rossi, especialista en la materia de transporte, como ustedes pudieron observar.